Estamos en Casas de Aldea Peñanes, en el pueblo de Peñanes, concejo de Morcín, Principado de Asturias. Los propietarios de estas casas de aldea nos han permitido grabar desde su propiedad, ya que esto es prácticamente un balcón y un mirador desde el cual se puede apreciar la Sierra del Aramo. Eso sí, si no hay niebla, como coincide hoy. Justamente esa sierra, de la cual no podemos ver la parte más alta, por estar entre la niebla, es la Sierra del Aramo. Muy importante, muy conocida por la Vuelta Ciclista a España. Ahí hay una zona, una subida, que tiene el 23,6% de desnivel. Es la Cueña Les Cabres. Con razón es tan difícil de subir. Luego tenemos esta otra montaña, totémica para cualquier asturiano, se encuentra justo en el corazón de Asturias y es el Monsacro. Desde aquí, a simple vista, podemos ver en lo alto una de las dos capillas que hay, concretamente la de la Magdalena. Un poquito detrás estaría la de Santiago. Y en esas dos capillas es donde estuvo durante cierto tiempo, donde estuvieron las reliquias que hoy en día se encuentran en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y que fueron traídas de Tierra Santa. Oviedo, por cierto, se encuentra a 15 minutos de aquí, de Casas de Aldea Peñanes, yendo en coche. A 15 minutos también está Mieres, en la montaña central, que es donde estamos, y por este camino para abajo, también a 15 minutos, eso sí, andando, tenemos la capital del concejo, que es Santa Eulalia de Morcín. Sería ese camino que va al lado de esa zona donde tenemos un pequeño área recreativa privada. Ahí pasa el camino, pues al lado de esa higuera, este nogal, aquí pues naturaleza, la que se quiera. Tenemos también al lado de las casas de aldea la Navaliega, que sería esta montaña. Y bueno, pues esto es un poco lo que podemos apreciar. Apenas nos movemos 3 metros, que es lo que hemos hecho en el jardín de Casas de Aldea Peñanes. En este pueblo, pues desde aquí se puede hacer turismo cultural, si se va a cualquiera de los pueblos, ciudades que tenemos en la zona, turismo rural, turismo activo, se puede conocer también la etnografía de la zona, cosas tan típicas como estas madreñas y por supuesto comer muy bien, ya que estamos en Asturias.